Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy porque también tengo una reunión a las 2 de la tarde y entonces quiero adelantar lo más que podamos, aunque sea una hora de clase. Igual también les encargo, muchachos, que aproximadamente unos 10 minutos antes de las 2 de la tarde me den aviso, por favor, para poder platicarles rápidamente respecto de la parte de la revisión de proyectos, porque probablemente vamos a tener que hacer un ajuste en particular. ¿Sale? Entonces, les pido eso de favor y recuerden, ya saben, si tienen alguna duda en específico, pueden directamente levantar la mano aquí en Teams o abrir el micrófono, interrumpirme en cualquier momento y atenderemos sus dudas. Entonces, en este caso, a manera de recordatorio breve, pues estábamos hablando directamente de la máquina de circulación extracorpórea y en este caso nos quedamos directamente en analizar cada uno de estos componentes. Ya hablamos directamente de los materiales con los que están hechos las tuberías, directamente de la máquina de circulación extracorpórea. Habíamos hablado de las cánulas venosas, que es el punto de ingreso directamente para la extracción de sangre hacia la máquina de circulación extracorpórea. Vimos el reservorio y también estábamos hablando directamente del oxigenador, que en este caso este es el lugar que sustituye directamente a la función de mis pulmones. Entonces, en este caso, lo importante que nosotros tenemos que considerar en el oxigenador es que realicemos una inserción de oxígeno o una oxigenación de la sangre adecuada y suficiente para poder mantener trabajando el resto de lo que corresponde con el cuerpo humano. Entonces, en ese sentido, observamos que directamente a lo largo de la historia han existido diferentes tipos de oxigenadores. A inicios de las máquinas de circulación extracorpórea se consideraba directamente la circulación cruzada como una primera opción, en donde obviamente se pensaba que el sistema cardiovascular de otra persona fuera el que realizara este tipo de oxigenación de la sangre del paciente, pero obviamente hubo muchos problemas directamente porque no había en muchas ocasiones compatibilidad, a pesar directamente de que fueran parientes, y entonces esta opción fue descartada rápidamente. Luego, un año después, se pensó directamente en el oxigenador de burbujas, en donde nosotros ya habíamos observado que en este caso nosotros teníamos directamente la inserción a presión de oxígeno directamente en la sangre, y esto generaba una especie de burbujas dentro de la sangre, las cuales se tronaban directamente en algún material deformable como pudiera ser una pequeña esponja para asegurar que la sangre fuera a oxigenar. Entonces, en este caso, cuando se rompían estas burbujas de oxígeno, se generaban las reacciones químicas que permitían tener una liberación directamente del oxígeno y del dióxido de carbono que no pudo ser incorporado directamente en sangre, y el resto ya se incorporaba en lo que correspondía directamente con nuestro reservorio. Antes, usualmente se tenía que filtrar directamente esta sangre para poder continuar directamente su camino por la máquina de circulación extracorpórea. Entonces, esta opción presentaba una buena oxigenación, sin embargo, veíamos directamente que tenía complicaciones, sobre todo por la parte de que generaba esta presión que nosotros teníamos para meter el oxígeno, pudiera causar una hemólisis, una destrucción de la sangre, y también nosotros disminuíamos la temperatura de la sangre y eso puede a largo plazo modificar totalmente las propiedades de los diferentes componentes de la sangre. Entonces, por esa parte en específico, el oxigenador de burbujas fue desechado. Luego, el oxigenador de disco giratorio vino a ser otra alternativa, en donde se tenía este empaque específico lleno de tubos capilares, en donde por debajo teníamos líquido, la sangre, y por arriba teníamos la cámara de gas. Entonces, en este caso, los tubos capilares capturaban un poco directamente de la sangre, subía esta por las paredes de los tubos capilares, el disco estaba girando constantemente y entonces pasaba de la parte líquida a la parte gaseosa y teníamos directamente una acumulación de alguna cantidad de sangre en los capilares, un pedazo de oxígeno, bajaba otra vez de nuevo el disco giratorio y de nuevo tenía la mezcla de sangre y volvía a subir y recuperaba un poco de oxígeno, y así se lo llevaba a lo largo de una dimensión directamente de este oxigenador para que al final la sangre que yo depositara directamente se encontrara totalmente oxigenada. Entonces, en este caso, la problemática es que había una poca eficiencia de difusión, no había ningún elemento que me asegurara que la sangre y el oxígeno se mezclaran verdaderamente, y entonces en este caso no pudo ser utilizada. Y me parece que llegamos hasta aquí en la clase anterior, pero el último que vimos correspondía directamente con el oxigenador de membrana.
que fue inventado en 1966 y en este caso es el que se ocupa aún en la actualidad. Y este es utilizado todavía debido a la eficiencia tan alta que tiene, directamente porque se tiene que la distancia que tiene que recorrer el oxígeno para introducirse en la sangre es del orden de los micrómetros. Y entonces en este caso simplemente yo tengo que considerar que tengo un paso de sangre desoxigenada a través del oxigenador y este va a entrar en una configuración en donde también tengo en contacto directo en medio de este oxigenador este oxígeno, y la separación que existe entre la sangre y el oxígeno es muy pequeñita, que me permite a mí mantener directamente esta difusión de la oxigenación en sangre. ¿Sale? Entonces, en este caso en particular debemos de entender que estos oxigenadores de membrana, ustedes piénsenlo como si tuviéramos una caja de popotes. Entonces, en este caso, dentro de este oxigenador hay un montón de estructuras de fibras huecas y porosas que en este caso están hechas de polipropileno. Entonces, imagínense directamente que entonces en este caso nosotros tenemos todo lo que corresponde directamente con los popotes, como los lugares en donde nosotros vamos a tener introducida directamente la sangre. Y toda la parte de la caja, entre la caja y la parte externa de los popotes, corresponde por el lugar en donde yo voy a tener la inserción de gas, más o menos como ejemplifica directamente este pequeño dibujo. Entonces yo asumo directamente que la sangre se mueve en una dirección en específica y llena directamente todos estos tubos, estas fibras huecas porosas, y entonces en este caso por dentro pasa la sangre en una dirección y por fuera pasa el oxígeno en otra dirección en específico. Entonces en este caso, esta es una manera en la cual nosotros tenemos un flujo constante de sangre desoxigenada, sangre oxigenada, oxígeno, y a la salida yo tengo oxígeno y dióxido de carbono, el oxígeno que no pudo ser captado y el dióxido de carbono que sí. Entonces, en este caso, las fibras huecas están construidas directamente de polipropileno para que en un periodo inicial las proteínas de la sangre se acumulen directamente en estos poros, digamos que formen una especie de cicatriz, y esta es la que va a evitar el contacto directo entre la sangre y el gas. Entonces, en este caso, como incluso las paredes con las que se llenan estos poros de las fibras huecas corresponden con un material que existe dentro de la sangre, esta membrana que se crea es óptima para permitir directamente el intercambio gaseoso. Entonces, en este caso, la perfusión se realiza de manera muy fluida. ¿Sale? Además, el hecho de que nosotros tengamos directamente esta membrana generada a partir de proteínas de la sangre permite directamente pensar que nosotros vamos a evitar una pérdida del agua del plasma. Entonces, en este caso, mantenemos directamente las propiedades directamente de nuestra sangre al utilizar este tipo de oxigenadores. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está la situación aquí a considerar? Además de la alta eficiencia que nosotros tenemos con los oxigenadores de membrana, vamos a evitar cualquier tipo de microembolias porque no vamos a tener una acumulación de aire en sangre como sucedía directamente con el oxigenador de burbujas o con el oxigenador de disco giratorio. Yo no tengo nada directamente que me meta aire a una cierta presión, como en el caso del oxigenador de burbujas, que ya sabemos que esto era lo que pudiera causar estas microembolias. Y en el disco giratorio, como en cada capilar yo tenía una acumulación directa de sangre, oxígeno, sangre, oxígeno, sangre, oxígeno, entonces en este caso también tenía esta presencia de aire que pudiera generar una destrucción directamente de las propiedades de la sangre. Entonces en este caso, aquí no tenemos esa necesidad, no tenemos ninguna inserción, el oxígeno y la sangre vienen por caminos distintos, nunca están en contacto directo y eso permite disminuir esta parte de las microembolias. Sin embargo, es importante que nosotros consideremos que a final de cuentas, como estas fibras huecas tienen unos poros que son llenadas directamente con proteínas de la sangre, entonces en este caso, piénsenlo directamente como si se formara una cicatriz directamente sobre estas fibras huecas. Eso va a generar directamente que con el tiempo se tenga una mayor acumulación directamente de estas proteínas en sangre y entonces en este caso después de un cierto tiempo estas fibras huecas se van a comenzar a bloquear.
¿Por qué? Porque se empezaron a generar coágulos que impiden directamente el paso de sangre a través de ellas. Entonces, en este caso, esto tiene sus grandes beneficios, pero es necesario que consideremos que si estamos hablando de procedimientos muy extensos, como usualmente suelen ser las operaciones a corazón abierto, entonces en este caso se deben de cambiar directamente el módulo del oxigenador cada 6 horas aproximadamente para que nosotros evitemos la formación de coágulos en sangre y que tengamos una mala perfusión. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Adicionalmente, ahora se considera como básico que en las máquinas de circulación extracorpórea, en conjunto con el oxigenador, nosotros consideremos un intercambiador de calor. Esto simplemente es una tecnología que ha sido incorporada para que nosotros podamos mantener la temperatura de la sangre fuera del cuerpo a valores similares a como está dentro del cuerpo, 37 grados centígrados. Entonces, en este caso, afortunadamente, la incorporación del intercambiador de calor no tuvo ninguna complejidad desde el punto de vista tecnológico, porque básicamente este intercambiador de calor corresponde con un radiador. Eso significa que nosotros tenemos un conjunto de tuberías por las cuales yo voy a hacer circular directamente agua a una cierta temperatura y por la parte externa yo tengo el paso directamente de la sangre. Entonces, aquí nosotros podemos observar directamente que tengo como que este tubo hueco directamente en el centro de una lata y por este yo tengo el paso directamente de agua a una cierta temperatura y después tengo una salida directamente de esta agua. Y aquí yo tengo directamente el ingreso de la sangre hacia el centro de esta lata en específico y obviamente la sangre va a estar en un punto intermedio entre la pared externa del intercambiador de calor y la pared externa de esta lata pequeñita por donde yo hago pasar el agua y entonces en este caso por inducción yo mantendré una temperatura directamente de la sangre. Posterior a esto, esta salida de oxígeno se puede incorporar directamente en la parte del oxigenador y en este caso también tengo un camino exclusivo por el que yo tengo la entrada y la salida de los gases frescos y la salida directamente de la sangre. ¿Sale? Entonces, en este caso se manejan casi siempre como un único módulo, pero funcionan de forma muy sencilla. En uno yo tengo el paso directamente de agua a una cierta temperatura y el ingreso de sangre. En el otro tengo el ingreso de sangre y le paso los gases frescos para poder hacer el intercambio gaseoso. ¿Dudas aquí? ¿No? Ya saqué la sangre de mi paciente, ya la acumulé en el reservorio, ya la oxigené, ya la calenté para que esta sea todavía más funcional. Ahora la parte que sigue es bombearla directamente hacia el resto de la circulación mayor. Entonces, en este caso, para la parte de las bombas de retorno arterial, se tiene que pensar directamente en que existen dos posibilidades. Debo de tener bien claro que estas bombas de retorno arterial sustituyen directamente al corazón y entonces en este caso estas deben de tener la fuerza suficiente para poder enviar directamente la sangre oxigenada a todo el cuerpo. En este caso, los dos tipos de bombas que se utilizan todavía en la actualidad corresponden con bombas de rodillo, como la que se muestra directamente aquí en la imagen, que en este caso es como si parecieran, como si tuviéramos una pequeña licuadora. Y en este caso, este pequeño tamborcito que nosotros vemos en el centro corresponde con el rodillo. Y vamos a también tener otros tipos que se conocen como bombas de centrifugado, como la que se observa directamente aquí en la imagen. Y ahora vamos a tratar de entender cómo es que funcionan cada una de estas para realizar esta tarea en específico. Entonces, las bombas de rodillos es tecnología que data de mediados del siglo XX y esa tecnología en general no ha cambiado mucho en 70 años. Entonces, en este caso en específico, yo simplemente tengo que pensar que la sangre que yo voy a estar empujando directamente de nuevo hacia mi paciente es desplazada por una tubería mediante un movimiento peristáltico. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Yo voy a entender directamente que la tubería directamente de mi máquina de circulación extracorpórea se encuentra en este punto en específico. Entonces, por aquí yo tengo el ingreso de sangre. Esta tubería está insertada en la parte del rodillo y entonces en este caso
yo puedo observar que estos rodillos existen por lo menos dos, los cuales son colocados en posiciones totalmente contrarias. Y entonces, en este caso en específico, esto a mí me va a permitir generar tanto presiones negativas como positivas al ocluir directamente esta tubería en específico. Si recuerdan, cuando hablamos de la tubería directamente para este tipo de tecnología médica en específico, decíamos que todo estaba hecho de PVC, el cual tiene una cierta rigidez, pero que particularmente en las situaciones de las bombas, nosotros íbamos a encontrar que la tubería aquí dentro iba a ser de silicón para tener una mayor flexibilidad. La flexibilidad es necesaria directamente porque en el caso de esta bomba en específico, yo la voy a pellizcar con los rodillos. Y entonces en este caso, simplemente yo tengo que hacer una acumulación de la vuelta que da mi rodillo para poder definir directamente la cantidad de sangre que yo voy a estar mandando directamente al cuerpo. Entonces, en este caso, debemos entender que la fuerza de eyección no depende de ninguna variable fisiológica y que solamente depende del número de vueltas que debe de dar ese rodillo en un cierto tiempo. Entonces, en este caso, nosotros debemos de considerar lo siguiente. ¿Cómo puedo yo saber? Porque recuerden directamente que la bomba de retorno arterial es la que debe de ser equiparable con el gasto cardíaco del corazón, que para una cierta velocidad en específico yo pueda bombear una cierta cantidad de volumen de sangre hacia el cuerpo de la persona. Entonces, en este caso, en el corazón, pues depende directamente del volumen que quepa en las cavidades, en los ventrículos y con qué frecuencia está latiendo. En este caso en específico, si yo pienso directamente en esta situación de los rodillos, y lo que tengo en consideración es esta tubería que está insertada dentro de esta estructura. Bueno, esta raya no la necesitamos. Para poder obtener cuál es el volumen de eyección que yo voy a tener de la sangre utilizando esta bomba en específico, lo único que tengo que saber es dos cosas en específico. Número uno, cuál es el diámetro que tiene esta circunferencia del rodillo. Porque si ustedes observan, como están en posiciones contrarias, en este caso imaginen que desde un punto de vista inicial yo tengo un ingreso de sangre directamente por este camino y este punto corresponde directamente con la salida. Este rodillo va a estar girando en una cierta dirección, de momento digamos que en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, esto lo que hace es que ocluye directamente la manguera en este punto y en este punto en específico. Tengo líquido acumulado directamente en este pedazo de tubería y conforme el rodillo va girando, este mismo volumen yo lo voy a ir empujando directamente y en el punto en el que yo me encuentro que los rodillos ya se encuentran por aquí donde se empieza a tener una liberación, es cuando todo este volumen yo lo estoy mandando directamente hacia mi paciente, ¿sale? Entonces, en este caso, si yo conozco cuál es el calibre directamente de la tubería y sé cuánto diámetro tiene directamente ese cilindro, pues simplemente yo lo único que tendría que saber para conocer cuánto volumen estoy enviando es conocer qué longitud tiene ese tubo particularmente en esa sección y calculo directamente el volumen de un cilindro, ¿vale? Entonces, en este caso, este volumen en específico va a ser enviado directamente hacia mi paciente a una cierta velocidad en particular. Y esa velocidad es directamente las revoluciones por minuto o las vueltas que debe de dar ese rodillo en un cierto específico, que en este caso también se mide en RPM, revoluciones por minuto, ¿sale? Y entonces esto me permite a mí tener una forma sencilla de poder hacer la estimación directamente del gasto cardíaco que requiere mi paciente y ajustar directamente la velocidad de la bomba. Usualmente, la dimensión del rodillo, el diámetro de la tubería, esas son cosas que no se cambian. Y entonces, en este caso, el dato del volumen es relativamente algo que es una constante.
para un equipo en específico y lo único que yo tengo que hacer para programar corresponde con el número de vueltas que tiene que dar este rodillo en un cierto tiempo en particular. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Otro dato importante es que esta bomba de rodillo también puede ser utilizada para funciones de succión. Como lo único que yo tengo involucrado aquí corresponde directamente con un rodillo que está acoplado a un pequeño motor, entonces en este caso, si esta considero que es el ingreso de sangre y esta es mi salida de sangre y que yo hago un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj, yo voy a estar en una configuración de esta bomba que está empujando la sangre directamente hacia el paciente. Sin embargo, si yo invierto la polaridad del pequeño motorcito que tengo aquí conectado, esta va a empezar a girar en sentido antihorario y entonces de la salida va a jalar directamente hacia la entrada y eso me permite a mí obtener una función de succión. Y vamos a ver más adelante en los componentes adicionales de la máquina de circulación extracorpórea que poder succionar sangre directamente en un punto en específico puede ser crucial. Y entonces en este caso esta bomba sigue siendo muy utilizada debido a esa versatilidad que tiene en específico de poder enviar y poder succionar sangre. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, el segundo tipo de bombas es las bombas de centrífuga. Entonces, este dispositivo consta de un cono que está acoplado a un soporte metálico, el cual tiene diferentes divisiones en forma de espiral, las cuales van a ser los lugares en los cuales se acumula la sangre y esta va a hacer que se circule directamente por el paciente. Entonces, en este caso, si nosotros pensáramos directamente en que hacemos un corte sobre esta bomba en específico, vamos a encontrar directamente que tiene una base metálica con la cual yo voy a tener conectados directamente unos magnetos. Entonces, en este caso, cuando yo paso corriente directamente por estos magnetos, estos van a generar un campo magnético que van a hacer que este empiece a girar. Entonces, en este caso, aquí se crea una presión negativa que hace que se empuje la sangre hacia afuera de la tubería. Nosotros debemos de tener presente en este caso que la parte superior directamente de la bomba de centrífuga corresponde con el ingreso de sangre. Entonces, imaginen ustedes aquí que tienen esta tubería en específico y la forma que tienen directamente estas divisiones en esta forma en específico permite que por gravedad esta sangre se vaya acumulando directamente en todas estas divisiones. Entonces, empieza a caer directamente la sangre y se divide de manera equitativa directamente en todas estas divisiones. Perdón. Estas divisiones tienen una serie de aspas, perdón, que tienen una cierta angulación. Entonces, esta angulación me permite a mí que con el movimiento giratorio que se va a generar por fuerza centrífuga, yo empuje directamente la sangre hacia el punto de salida en específico. Y entonces, en este caso, la fuerza centrífuga creada por esta bomba es proporcional directamente a la fuerza del flujo que yo estoy mandando directamente a mi paciente. Y este parámetro usualmente es ajustado de manera electrónica por medio de un rotámetro o un flujómetro. Entonces, en este caso en específico, no es tan sencillo o no es tan directo poder conocer cuál es el volumen de sangre que yo voy a estar mandando. Depende mucho de la cantidad de corriente que yo estoy mandando para generar esta fuerza centrífuga directamente sobre la bomba de rodillo. En este caso en particular, aquí yo tengo una para que la alcancemos a observar un poquito. Podemos observar aquí en la parte de abajo, no se alcanza a ver muy bien, que tenemos conectados los diferentes imanes. Piensen ustedes que esto directamente es como si tuviéramos un spinner. ¿Vale? Todos estos magnetos, al nosotros tener esta conexión en específico, se genera un campo magnético que hace que estos comiencen a girar. Entonces, este giro en específico va a ser aplicado directamente a esta parte de la bomba en particular, en donde podemos observar que existen las divisiones, y ese es el punto de ingreso. Por aquí cae directamente la sangre y esta sangre se va a ir acumulando en todas estas divisiones que nosotros observamos por aquí. Entonces, en este caso en específico,
yo puedo pensar que la angulación que tienen estas aspas va a hacer que esta bomba gire en esta dirección en específico. Y entonces, en este caso, por fuerza centrífuga, la sangre que se acumuló en las divisiones va a ser empujada hacia la pared directamente de la bomba. Y esto va a generar, en particular, que esa sangre, a final de cuentas, con el giro que se está mandando, pase directamente a este punto de salida y se envíe directamente hacia mi paciente. No se alcanza a ver muy bien, pero en este caso en específico se tiene una pequeña flecha en particular que te dice hacia dónde está el sentido por el que se mueven directamente estos puntos en específico. ¿Vale? Y está, bueno, en particular este es de esta marca en específico. SANS y el modelo FF23. Entonces, estos tipos de modelos en particular están simplemente diseñados en términos del número de imanes que yo tengo puestos directamente en la bomba de centrífuga, que eso se puede relacionar con el valor de la fuerza centrífuga que estas pueden generar, ¿sale? Y la cantidad de campo magnético que yo debo de presentar. Usualmente las conexiones son estándar para que tengamos un acople de manera inmediata con cualquier tipo de bomba de centrífuga. Lo que cambia directamente es la fuerza centrífuga que yo puedo generar directamente con esta bomba. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda aquí en particular? Perfecto. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos una comparación directamente entre lo que es una bomba de rodillo y una bomba de centrífuga, vamos a entender que en ambas existen pros y contras. En términos generales, con las bombas de rodillo, yo debo de entender que tiene de ventajas que, uno, es parcialmente oclusiva, evita que tengamos un reflujo de sangre porque solamente permitimos que ésta se genere en una sola dirección, se empuja la sangre que está siendo oclusionada directamente en una sección de la tubería. Usa tecnología bastante sencilla, lo que las hace de bajo costo, y tienen un volumen inicial bajo con un flujo senoidal. Entonces, en este caso, digamos que la cantidad de sangre que yo le mando a mi paciente no se siente de manera brusca. Sin embargo, desde el punto de vista negativo, el hecho de que yo siempre tenga mi tubería de silicón presionada de manera continua puede generar una ruptura de esta tubería de silicón de manera rápida. Obviamente rápido, estamos hablando por lo menos de periodos de 6 meses, 1 año. Entonces, en este caso es común que durante los mantenimientos correctivos o preventivos de estas máquinas de circulación extracorpórea se dé una revisión directamente de la tubería de la bomba de retorno arterial para poder cambiarla en presencia de una ruptura en específico. ¿Vale? Si nosotros vamos a tener esta ruptura de la tubería y vamos a tener constante esta oclusión de la tubería, entonces en este caso es ahí donde pudiéramos generar una hemólisis o una destrucción de las propiedades de la sangre. Entonces, en este caso, pudiéramos tener esta generación negativa de sangre que no le sirve en absoluto al paciente. Entonces, en este caso hay que tomarlo en consideración. También, este tipo de bombas de rodillo, si nosotros lo usamos por periodos cortos de tiempo, podemos empezar, podríamos causar directamente una embolia masiva a mi paciente por la cantidad de aire que yo le puedo estar enviando. A final de cuentas, el hecho de que tenga solamente 2 rodillos va a generar este flujo totalmente senoidal. Hay una parte en donde se manda, hay un periodo donde tengo aire, hay un periodo donde se vuelve a mandar, y entonces en este caso sí tengo de tomar en consideración que deben existir elementos adicionales que me permitan directamente evitar la presencia de aire que genera la bomba de retorno arterial de rodillo, ¿sale? Y entonces ahí eso lo podemos considerar como una desventaja. Y en este caso también es necesaria una calibración de oclusión de manera constante. El ajuste directamente de donde se encuentran los rodillos para poder hacer la oclusión es importante porque debemos de ser parcialmente oclusivos, no ocluir de manera total directamente la tubería y después todo eso arrastrarlo para poder tener directamente el empuje de un cierto volumen. No, al contrario, aquí en este sentido en específico es más importante que nosotros tengamos una oclusión parcial para asegurar que no se va a dañar tan pronto directamente dicha tubería de silicón y que tenga una vida útil más larga directamente este rodillo. ¿Vale?
Por el otro lado, la bomba de centrífuga tiene la ventaja de que no es oclusiva, no hay que pellizcar absolutamente nada de las tuberías para poder obtener la sangre oxigenada. Es portátil, es un elemento bastante pequeñito, como el que ya mostramos directamente en la clase. Cabe fácilmente 1 o 2 en la palma de mi mano. Entonces, en este caso, esto le confiere algunas características de portabilidad. Es insensible a su posición. Entonces, en este caso, como la fuerza que se genera está independiente directamente de la fuerza centrífuga por las vueltas que se están generando, con excepción de tenerla boca abajo, en este caso, si lo podemos tener en posición horizontal o podemos tener una cierta angulación, no le afecta directamente a la salida del flujo de la sangre que mando al retorno arterial. En el caso de la bomba de rodillo, ahí sí pudiéramos tener que la posición en específico de los rodillos pudiera generar diferentes funcionamientos dependiendo de la posición en la que se encuentra. ¿Sale? Entonces, en este caso también, como no tenemos ninguna oclusión, la bomba de centrífuga es usualmente utilizada en procedimientos que son muy largos para que también evitemos directamente la necesidad de tener que cambiar de emergencia la tubería por una oclusión excesiva. Me va a permitir mandar un volumen constante, porque en este caso el volumen va a depender directamente de lo que nosotros mostremos, la fuerza que nosotros estemos generando, y mientras ese valor no se mueva, el volumen se va a mantener por igual. Y va a evitar la presencia de embolia masiva por aire, porque también aquí nosotros no tenemos esa incorporación en específico, ¿vale? Sin embargo, del lado negativo vamos a tener que, de manera inicial, el volumen que estamos regresando al paciente va a ser alto, porque la fuerza centrífuga no solamente manda un volumen en una unidad de tiempo, sino que lo manda con una fuerza particular. Y esta fuerza puede ser un poco molesta para el paciente de manera inicial, ¿sale? Es necesario que nosotros tengamos un flujómetro para poder hacer esta medición en específico. Y entonces, en este caso, debemos de tener presente que en situaciones en donde yo a lo mejor tenga demasiada cantidad de sangre acumulada en las paredes directamente de mi bomba de centrífuga, esta va a empezar a girar y entonces este giro, si lo ponemos demasiado fuerte, a final de cuentas la sangre se va a empezar a acumular directamente en la pared externa, pero no tengo tanto espacio. Entonces, en este caso, si no tengo un flujo demasiado alto, va a empezar a subir. Y esta va a empezar a subir y en la parte de arriba vamos a tener el punto de ingreso de la sangre. Entonces, por eso se habla de que podemos tener un cierto reflujo de sangre en este punto en específico, y eso es algo que no se recomienda o no se desea, ¿sale? Y la última es que, como se requiere de una tecnología un poco más avanzada, pues estas bombas usualmente son más costosas. Se pueden utilizar durante mucho más tiempo que las convencionales de rodillo, pero en este caso en específico sí debemos de tener claro que en comparación la de centrífuga tiene un costo más alto que la bomba de rodillo. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, ahora lo que nos falta es hablar directamente de la cánula arterial. Entonces, en este caso, este dispositivo va a ser el que utilizamos para regresar la sangre oxigenada de forma extracorpórea hacia el paciente. Entonces, en términos generales, la cánula, a final de cuentas, es un tubo y tiene mucha similitud directamente con lo que corresponde con la cánula venosa. Sin embargo, en este caso tendremos que pensar que debe de ser una estructura tubular flexible con una punta rígida, ¿sale? Esas son características que tienen en específico las cánulas venosas. En este caso, también una distinción entre la cánula arterial y la cánula venosa corresponde a que el diámetro de la punta debe de ser menor a 10 milímetros. Y en este caso, las cánulas venosas tradicionales tienen un diámetro que es de 10 milímetros o mayor. Entonces, en este caso debemos de considerar que aquí estamos manejando menos cantidad de diámetro directamente en la punta de las cánulas. Como con las cánulas venosas, también existen diferentes tipos de cánulas dependiendo de diferentes factores, como pueden ser el vaso en el que se va a canalizar directamente al paciente, el tamaño del vaso en el que se considera que se va a canalizar,
la demanda de flujo sanguíneo que yo requiero directamente de ese paciente y algunas otras complicaciones que se tienen que evitar, como puede ser la diferencia de presión intra y extracorpórea, las turbulencias que se pueden generar y el flujo de alta presión, ¿sale? Entonces, en este caso, tomando estos 4 factores en consideración, es si un médico decide si yo voy a utilizar una cánula arterial que tiene una punta totalmente recta, si va a tener una punta curva, si va a tener una punta anillada, si va a tener un diámetro X, un diámetro Y, porque en este caso en específico yo debo de entender que usualmente las cánulas tienen un calibre definido en particular. Profesor. Sí, adelante, Ana. Aparece la pantalla dividida aún. Gracias. Disculpa, muchachos. Entonces, en este caso es importante entender que los tipos de cánulas se expresan en términos de un calibre francés, así se conocen. Pero este calibre francés simplemente es una unidad de medida para poder expresar directamente la cantidad de diámetro que tiene presente esa cánula y el flujo para el que está definido en particular. Entonces, en este caso, un calibre francés de 20 para este tipo de cánula en específico va a permitirme tener un flujo de 6,5 litros por minuto, teniendo en consideración un diámetro de 6,7 milímetros. Si hablamos de un calibre francés 24, aumenta directamente tanto lo que corresponde como el diámetro en milímetros como la cantidad de flujo que yo puedo estar mandando. Y en este caso podemos hablar de diferentes tipos de cánulas que tienen una punta angulada, que tienen una punta recta, que están con anillos de protección o de refuerzo para flujos altos. Y entonces en este caso los calibres cambian, las mediciones cambian dependiendo directamente de la demanda de flujo que tenga mi paciente y del tipo de vaso que yo voy a considerar. ¿Por qué yo hablo particularmente del tipo de vaso por el que voy a hacer la canulación? Porque en este caso debemos de entender directamente que durante todo el procedimiento quirúrgico esta cánula va a estar insertada directamente en el paciente y este va a sustituir directamente al punto de salida de la sangre oxigenada hacia mi paciente. Entonces, en este caso, dependiendo del tipo de operación planeada, el vaso que se va a elegir cambia y también si es un paciente que tiene problemas cardíacos recurrentes, probablemente pueda encontrarme con que algunos de estos vasos tienen ya arteriosclerosis presente. Entonces, en este caso, en esos puntos específicos, yo ya no tengo la flexibilidad que normalmente tienen los vasos sanguíneos y entonces, en este caso, ahí no me conviene hacer la inserción. La regla directa para poder elegir cuál es el vaso en donde yo voy a hacer la canulación arterial corresponde con que yo me vaya con el de mayor tamaño, el de mayor calibre. Si se puede, si la operación no está involucrando directamente la aorta o la parte más cercana directo al corazón, entonces en este caso yo pensaría que el punto en donde voy a hacer la canulación corresponde con la aorta ascendente, que es el primer tracto de este vaso que se encuentra luego a la salida de mi ventrículo izquierdo. Si por alguna razón lo que se va a sustituir es una válvula directamente en ventrículo izquierdo o se va a cambiar un pedazo directamente de la aorta, que es lo que ya no está funcionando, tiene una fuga, obviamente aquí yo no lo puedo ocupar y entonces me voy al siguiente lugar más próximo que yo tenga para poder realizar directamente la inserción de sangre oxigenada, que puede ser el arco aórtico, o puede ser la arteria ilíaca, o puede ser una arteria axilar, o puede ser cualquiera otra de las arterias, siempre y cuando se mantenga como un punto que es sano y que entonces en este caso se considere de un buen calibre, ¿sale? Por eso encontramos diferentes tipos de calibre en cada una de estas puntas y dependiendo de la operación es que vamos a elegir en cuál es en la primera de mayor calibre en donde yo puedo tener la inserción directamente de la sangre oxigenada. ¿Dudas aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, hasta este punto en específico ya vimos lo tradicional. Cánula venosa, tubería, cánula venosa, reservorio, oxigenador, intercambiador de calor, bomba de retorno arterial y cánula arterial. Entonces, en este caso, estos son los 7 elementos tradicionales o mínimos que debería tener cualquier máquina de circulación extracorpórea,
Sin embargo, como ya hemos visto en el camino, pues yo todavía tengo que hacer algunas limpiezas o asegurarme de quitar cualquier partícula de aire que pudiera venir en el camino de la sangre. Entonces, en este caso, ahora en la actualidad ya se tienen agregados otros elementos adicionales que me permiten limpiar o depurar de mejor manera la sangre que yo le estoy mandando al paciente. Entonces, el primero de esos componentes corresponde con filtros y trampas de burbujas, que a final de cuentas es un aditamento que me permite a mí mejorar la calidad de la sangre que yo voy a estar mandando a mis pacientes. Entonces, estos dos aditamentos son utilizados para eliminar o partículas grandes, y estas partículas grandes pueden ser sólidas o pueden ser gaseosas, ¿sale? Entonces, en este caso, cualquier tipo de partícula grande que esté inmersa dentro de la sangre, si nosotros se las mandamos al paciente, puede generar directamente trombos u obstrucciones de los vasos sanguíneos, porque a final de cuentas, partículas sólidas o en este caso, partículas de gas, pueden ser considerados como algo ajeno al cuerpo y directamente mi sistema inmunológico lo puede atacar. Entonces, para asegurar este tipo de situaciones, se tiene que tomar en consideración que existen, por lo menos hoy en la actualidad, estos 4 filtros. Debo de tener un filtro que está diseñado particularmente para quitar partículas sólidas, y estas partículas sólidas van a estar consideradas porque ya dijimos que a veces la sangre que se encuentra en el campo operatorio yo la puedo retomar directamente y mandarla al reservorio. Entonces, lo que estuvo en contacto directo con el aire puede generar pequeñas partículas sólidas, coágulos, y esos coágulos yo los quiero eliminar. Trampas de burbujas para detener las partículas de aire, que en este caso pueden ser las burbujas de aire que se pueden generar por la bomba de retorno arterial de rodillo o cualquier otra fuente que nosotros encontremos de aire, se van a colocar directamente, y vamos a encontrarnos directamente otros tipos de filtros que permiten el paso entre partículas que vayan en diámetros de los 0.2 a los 40 micrómetros, que esto refleja directamente el tamaño de los poros de los filtros. Y en este caso, el filtro tradicional que nosotros nos vamos a encontrar corresponde con el filtro de la línea arterial. Entonces, este en específico es el que a fuerzas debe de existir para asegurarme de que antes de que la sangre entre de nuevo en mi paciente, yo la tenga o asegure que está totalmente limpia y puede ser utilizada directamente en el paciente y no le va a generar ningún efecto negativo. ¿Sale? En términos generales, entre filtros y trampas de burbujas podemos encontrarnos de diferentes tipos. Puedo encontrarme, en este caso, un filtro de la línea de gas que se encuentra directamente a la salida antes del ingreso de los gases frescos en el oxigenador. Y esta me va a ayudar a remover el 99.99% de las bacterias que pudieran estar encontradas en el suministro de gas. Entonces, esto me permite a mí disminuir directamente las posibilidades de contaminación de la sangre en el oxigenador, ¿vale? Entonces, recuerden que el oxigenador tiene un camino para sangre y un camino para oxígeno. El filtro de línea de gas se coloca directamente antes de la entrada de oxígeno en el oxigenador. Puedo tener un filtro pre-bypass cardiopulmonar, que este es un filtro que tiene poros de 2 milímetros, que está a la entrada de mi máquina de circulación extracorpórea, para poder eliminar cualquier émbolo que pueda estar dentro de la circulación de mi paciente de manera natural. Si es un paciente que a lo mejor tiene, por ejemplo, el colesterol muy alto o tiene un tipo de sangre que normalmente es muy espesa, entonces en este caso en específico es probable que se encuentren algunos coágulos directamente en la sangre, y entonces en este caso estos yo no los quiero tomar directamente dentro de mi máquina de circulación extracorpórea. Entonces lo puedo yo filtrar desde el inicio. A la salida de mi cánula venosa, antes de que llegue el reservorio, puedo colocar directamente este filtro de pre-bypass cardiopulmonar. También me puedo encontrar el de la línea arterial, que ya dijimos, está diseñado para eliminar microémbolos mayores a 40 micrómetros, que son los que se pueden encontrar en la circulación extracorpórea. Voy a tener filtros de leucodepilesión, que en este caso, como ya sabemos, la sangre está conformada por diferentes partes, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Y entonces, en este caso, puedo encontrarme en situaciones en donde a lo mejor la operación a corazón abierto que va a hacer va a sustituir alguna válvula, voy a poner un agente extraño directamente en el corazón o en alguno de las bases, ¿no?
Entonces, en este caso en específico, si yo voy a poner directamente algo sintético en la circulación, entonces en este caso es muy probable que mis glóbulos blancos puedan reconocerlo inmediatamente como algo externo, ajeno al cuerpo, y lo va a intentar atacar. Entonces, en este caso, por eso existen estos filtros. Ante ese tipo de situaciones, estos van a hacer un filtrado directamente de los leucocitos o de los glóbulos blancos para reducir los niveles de estos presentes en sangre, y los va a filtrar también de nuevo con microémbolos mayores a 40 micrómetros para poder asegurar que la sangre se mantenga oxigenada, los glóbulos rojos los sigo dejando pasar y los glóbulos blancos me los quedo para asegurar que tengamos un primer proceso de adaptación directamente de la cosa externa o ajena al cuerpo que yo voy a insertar directamente en esa cirugía de corazón abierto. Y también puedo encontrarme filtros de transfusión sanguínea, porque también sabemos directamente que en ocasiones pueden suceder accidentes o haya un desangrado directamente en mi paciente, y ya saben que en cualquier operación mayor usualmente se piden incluso que haya donadores por la cantidad de sangre que probablemente se puede utilizar en el procedimiento quirúrgico. Entonces, en este caso, a pesar de que ya sabemos hoy en día que existen diferentes grupos sanguíneos, es muy probable que de todas maneras haya alguna parte de efecto negativo si tenemos una transfusión sanguínea de una persona ajena a nosotros, que a pesar de que tenga el mismo tipo de sangre, pudiera tener algún otro tipo de problemática. Entonces, en este caso, cuando se realizan las transfusiones se ingresan directamente en el reservorio de la máquina de circulación extracorpórea. Y entonces, en este caso, yo tengo que poner un filtro de transfusión sanguínea al ingreso de mi reservorio para de esa sangre nueva, ajena a mi cuerpo, tengamos una disminución de niveles de leucocitos y microagregados de la unidad de transfusión, que es medicina que se le pone a esta sangre para tratar de mantenerla lo más líquida posible a la temperatura ideal, que no tengamos ningún contratiempo o algún problema o formación de coágulos. Entonces, todo este tipo de cosas yo lo quiero eliminar directamente y quedarme solo con la parte positiva de la sangre que le sirve al paciente en una operación que requiere una máquina de circulación extracorpórea, que a grandes rasgos significa que es los glóbulos rojos y el plasma. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Disculpe, profesor. Sí. ¿Cuánto tiempo se necesita cambiar estos filtros y trampas? ¿O es necesario cambiarlos? Sí, es necesario cambiarlos, pero en este caso, la cantidad que se está filtrando, usualmente están diseñados estos para que duren un procedimiento quirúrgico completo, que pueden ser periodos entre 8, 12 horas en particular, y no deberíamos de tener problemas en específico. Sin embargo, aquí, por ejemplo, puedes observar que en este caso, esos son filtros de la línea arterial. Si estuviéramos en presencia de algún tipo de filtro que esté defectuoso directamente, tampoco aquí es que nosotros podamos decir, ya se terminó el funcionamiento de este filtro, entonces apago la máquina de circulación extracorpórea, cambio componentes y luego la vuelvo a prender, porque el paciente no puede prescindir de esta sangre en específico. Entonces, sí te aguantan un tiempo considerable, unas 8 o 12 horas en específico. Si de todas maneras es necesario tener un cambio en particular, porque esto ya no está funcionando de manera adecuada, casi siempre los filtros o las trampas de burbujas se conectan en estas configuraciones, de tal manera que si yo necesito cambiarlo directamente, mejor permito que la sangre siga fluyendo por un lado en específico sin que tenga este filtrado o esa eliminación de trampas, pero mi paciente no lo puedo prescindir directamente de la sangre, y en el momento en el que yo cambio, este camino lo cierro y hago que otra vez vuelva a retornar la sangre a través del filtro de la trampa de burbujas. Entonces, esto es común para todos los elementos en específicos y es una configuración que te permite cambiarlos cuando sea necesario. Es pocas las veces que esto puede suceder, pero ya sabemos que pueden existir filtros que estén defectuosos, que tengan alguna fuga o algo que no esté funcionando, y entonces en ese caso sí se puede permitir la circulación todavía y hacer el cambio directamente del aditamento. ¿Vale? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? Entonces, para los que entraron un poquito más tarde, me tengo que retirar ahorita a las 2 de la tarde. Entonces,
antes de que nos vayamos, les quería comentar un par de cosas relacionadas directamente con la parte de la revisión. Entonces, en este caso en específico, déjenme poner esto de nuevo. Nosotros teníamos contemplado que nuestra primera revisión la íbamos a tener la próxima semana, la semana del 21 al 25 de marzo. Es semana de actividades presenciales para ingeniería biomédica, no debería de haber problemas en ese sentido. Sin embargo, también es la semana de ciencias. Entonces, en este caso, ya me informaron que va a haber algunos talleres que se utilizarán directamente en los horarios en los cuales nosotros tengamos directamente nuestras actividades presenciales. Y también, pues, se dará la instrucción de que se les invitará a ustedes a asistir directamente a las distintas actividades virtuales y presenciales que existan de la semana. Entonces, en este caso, creo que no va a ser viable directamente que tengamos la revisión. Además de que algunos de los equipos también creo que pueden estar un poco atrasados, entonces esto a ustedes les conviene. Entonces, en este caso en específico, vamos a tener una modificación directamente de las fechas de revisión. Las nuevas fechas de revisión van a corresponder directamente con el primer avance la semana del 4 al 8 de abril. Es decir, vamos a tener 2 semanas de esperas porque nos tenemos que esperar hasta nuestra semana de actividades presenciales de nuevo. Y entonces, en este caso, tuvimos que recorrerla directamente hasta esta fecha. Y el segundo avance lo teníamos programado en una semana que eran actividades virtuales. Entonces, en este caso, esta de todas maneras se tenía que modificar y ahora lo estamos atrasando directamente hasta la última semana, en teoría oficial, de actividades presenciales, que es del 16 al 20 de mayo, ¿sale? La entrega final del proyecto se mantiene igual en la semana del 30 de mayo al 3 de junio. Entonces, ahí significaría directamente que su segundo avance ya debería estar casi listo directamente los dispositivos. Y entre el 20 de mayo y el 30 de mayo, que solamente hay 10 días, esos 10 días van a ser utilizados para hacer ajustes finales o mejorar la estética directamente del prototipo, ¿sale? Entonces, tómenlo en consideración. De cualquier manera, su plan de trabajo es el que va a definir directamente qué les voy a revisar en cada fecha en específico. Entonces, no es necesario que ustedes hagan algún ajuste en particular en su documentación. En el calendario que ustedes entregaron, que debería de venir semana a semana, pues lo que se supone que tengan cubierto hasta esa semana del 4 al 8 de abril es lo que yo les voy a revisar. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Entonces, en este caso, también para la próxima semana, todavía sigo en espera de que me confirmen cuáles van a ser los horarios en los que van a estar ocupados los laboratorios. La próxima semana se supone que Ingeniería Biomédica tiene actividades presenciales, entonces muy probablemente algunos profesores sí quieran impartir clases, porque no son que tengamos de 8 a 8 actividades en semana de ciencias. Entonces, en este caso, probablemente van a estar viniendo. Y aquí lo que yo quiero hacer es que si la próxima semana tengamos la posibilidad de que pasemos todos los equipos para poder hacer la revisión por lo menos de la máquina de anestesia. Entonces, en este caso, yo les voy a proponer unos horarios que les entregaré el viernes para que vayan apartando ustedes y ustedes digan directamente, mi equipo tiene posibilidad de asistir el lunes a la 1 de la tarde, okay, si yo estoy disponible en esa hora en específico, entonces podemos hacer las sesiones de 30 minutos para poder hacer esta demostración directamente de la máquina de anestesia. Y, como ya habíamos dicho, el segundo examen no se va a realizar hasta que tengamos que todos los equipos hayamos tenido esta demostración de la máquina de anestesia y de nuestra unidad de electrocirugía. ¿Vale? Profe. Sí. Creo que viene en el calendario que el próximo lunes tenemos puente. No sé si se toma también en cuenta, ¿no? Sí, también eso lo vamos a tomar en consideración. Entonces, el lunes no hay actividades aquí en la facultad, entonces la semana de ciencias también es a partir del martes. Entonces, en este caso, también yo voy a definir cuáles van a ser los horarios en los que yo esté disponible para que ustedes puedan venir a esa demostración, pero se los paso directamente el viernes. Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, muchachos? No.
Si no hay más dudas, sería todo por el día de hoy. Una disculpa, pero tengo que atender una reunión. Y entonces, en este caso, pues nos vemos el viernes para nuestra siguiente clase. Gracias, muchachos. Hasta luego. Nos vemos.